Y muy buenas noches, damos inicio a la clase número 23, continuando con el tema de la responsabilidad civil. Estamos hablando a partir del artículo 119 del Código Procesal Penal, que habla del actor civil. Y nos habíamos quedado específicamente en el artículo 120, ordinal cuarto, donde se establecen los requisitos para que deben de presentarse ante una petición de constitución de actor civil. Y dice el ordinal cuarto, esta petición debe contener la indicación de las diligencias útiles para la averiguación de los hechos o la identificación de las pruebas que pueda ofrecer. Bien, es importante esto pues porque recordemos que cuando se llegue a la etapa instructora, que es el momento procesal en el derecho penal, derecho procesal penal, donde se discuten los medios probatorios, es donde el juez también hará un examen sobre la pertinencia, la utilidad y la idoneidad, la legalidad de estos medios probatorios como tal. Si hay congruencia, si hay identidad entre los hechos y la prueba que se presenta, si esa prueba es útil, si es lícita, etcétera. Por eso dice la relación de los, dice la indicación de las diligencias útiles para la averiguación de los hechos o la identificación de las pruebas que pueda ofrecer. El actor civil, mediante su apoderado, perfectamente puede también proponerle al juez que se realice un valúo, por ejemplo, una pericia psicológica, una pericia tal vez de sanidad, de reconocimiento de sanidad, lo puede hacer perfectamente. Entonces, son de las diligencias que puede proponer para ir demostrando los hechos. Esto también hay que relacionarlo con los artículos 312 del Código de Procedimientos Civiles, 318 y 319. Dice normas generales sobre la prueba. Vean qué interesante, dice, las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones las afirmaciones que hubieren dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición a esta, a que el juez tenga en cuenta en la sentencia o decisión las pruebas producidas y al utilizar los medios que este código prevé, así como aquellos que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados. Dice el 318. Pertinencia de la prueba. No deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto de la misma. Y el 319, la utilidad de la prueba. No deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superfluo para comprobar los hechos controvertidos. Es decir, en este caso que queremos demostrar, por ejemplo, una desmejora en el patrimonio, pues hay que demostrar el lucro cesante que hubo o el daño emergente, que ya lo vamos a ver, una disposición del Código Civil que tiene que ver pues, para generar un estimado de la cuantía que se va a reclamar. Aparte de eso, presentar la documentación respectiva, la prueba documental, facturas, contratos de préstamos, de prenda, de lo que sea, hipoteca, según sea la naturaleza de lo que se está solicitando. Entonces vean qué interesante esto, pues porque el juez, estos análisis que hace el juez de paz, así como el juez penal, como los hace en la prueba para buscar una responsabilidad penal o para que, no precisamente buscar una responsabilidad penal, sino para que sean admitidos en el juicio, ese mismo análisis hará respecto a la prueba civil que se presente, ¿no? Hago hincapié en esto y la doctrina también hace hincapié en los artículos del Código de Procedimientos Civiles Mercantiles porque recordemos que esto puede reclamarse en esta instancia también, ¿no? Y puede reclamarse en esta instancia y en ese sentido el juez va a valorar en base a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles. Entonces por eso es importante también ir evacuando, digamos, estos requerimientos. Dice el vínculo, otro requisito, el vínculo jurídico del responsable civil con el hecho atribuido al imputado. Bien, hay situaciones donde también el responsable se esté ubicando como demandado civil a una
a una persona jurídica. ¿Por qué razón? Porque el imputado tiene vínculo con esa persona jurídica. Una empresa, por ejemplo. Una empresa, ahora, cuando se vincula a mi empresa para la cual trabajo yo soy el imputado, se está vinculando como responsable solidario a esa persona jurídica, pues también el actor civil debe demostrar que yo tenía una dependencia con esa empresa de trabajo, de salario, que había una jerarquía, que yo tenía, digamos, sabía mis funciones, etcétera. O sea, para ir relacionando que en realidad existe una dependencia con esa persona jurídica que puede ser considerada también un responsable subsidiario en este caso. Entonces, cuando se da esa situación, que no es nada más el demandado civil, una persona natural, sino que hay vínculo con una empresa, una persona jurídica, pues hay que demostrar cómo está ese vínculo. Pueda de que la persona ya no tenía ningún tipo de relación laboral, por ejemplo, entonces no tendría, o su contrato ya había cesado, no tendría sentido estar demandando a la persona jurídica para que resarza algún tipo de daños. Ahora, dice la ley también, esto es muy importante, los perjuicios, dice, en el orden material o moral que se le hubieran causado. Los perjuicios en el orden moral o material que se hubieran causado. Eso nos vamos al Código Civil y vemos en el artículo 1427, del Código Civil nos habla de esto. Y dice de la siguiente manera. Dice, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. Ahí está. Entonces, esto se establece pues básicamente cuando se da la consecuencia del delito, ¿no? Un daño emergente, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante. Ahí está. Ahora, este es un daño patrimonial, pero tenemos también el daño moral. El daño moral, lógicamente, pues tiene que ver con la condición en la que la persona quede después de la comisión del delito, cuál ha sido el impacto que ha tenido. Fíjense cuál es la desmejora incluso en su salud y todo lo que pueda acarrear, ¿no? Acordémonos que no solamente puede ser un daño psíquico, digamos que la persona quedó mal de su cabeza o emocionalmente, sino que pueden darse otros efectos colaterales. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estos temas de responsabilidad civil y de daños y perjuicios, ha dado como una explicación de qué es lo que comprende el daño moral. Y se lo voy a leer acá. Dice, daño moral comprende sufrimiento y aflicciones causadas a la víctima de manera directa y allegadas, dice, de manera directa o allegada, o sea, que no fueron directamente sobre él, pero sí tuvo una influencia como tal. Dice humillación, degradación, sentimientos inferiores, inseguridad, frustración, impotencia. Todo eso tiene que ver con el daño moral que pueda causar a una persona un delito. Se me viene a la mente, por ejemplo, en los delitos, el delito de alcoba, o en los delitos incluso de calumnia o difamación, ¿no? Y con esto de las redes sociales, de pronto empieza a circular una fotografía de un hombre, puede ser un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, lo que sea, una señora que esté sola, digamos, una viuda, pero está sola, y empiezan a circular fotografías donde se
se atenta contra su intimidad, su integridad física, emocional, y esta persona queda pues con una frustración, una inseguridad, un miedo, un temor, una desvalorización de su persona a consecuencia de todos los comentarios o todo lo que pueda darse, ya saben ustedes, en las redes sociales. Y ese daño moral también es considerado, y la Corte Interamericana ha establecido esa concepción que se debe tener. Esa concepción. Nosotros cuando veamos derecho internacional público, si yo tengo el privilegio de darles esa materia, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que en base a la convencionalidad que tiene el Pacto de San José, que ha generado la convencionalidad para todos los estados, los funcionarios públicos y los jueces están obligados a conocer de esas apreciaciones, de esos criterios, y aplicarlos a las leyes internas. De aplicar la convención también un caso concreto. Y una línea jurisprudencial sobre responsabilidad civil es esa, la extensión que tiene el daño moral para una persona. Luego dice la estimación del monto que reclama. Esto de la estimación del monto que reclama, vámonos al artículo 399 procesal penal. Artículo 399. Dice: la sentencia condenatoria fijará con precisión las penas o medidas de seguridad que correspondan, y en su caso determinará la suspensión de la ejecución de la pena, las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Cuando la acción civil ha sido ejercida, la sentencia condenatoria, dice, fijará conforme a la prueba producida la reparación de los daños materiales, perjuicios causados y costas procesales, así como las personas obligadas a satisfacer y quién deberá percibirlos. Cuando los elementos de prueba referidos a la responsabilidad civil no permitan establecer con certeza los montos de las cuestiones reclamadas como consecuencias del delito, el tribunal podrá declarar la responsabilidad civil en abstracto para que la liquidación de la cuantía se ejecute en los juzgados con competencia en lo civil. Vean qué interesante, pues, porque antes de esta reforma, allá por el 2011, daba una discrecionalidad al juez, digamos, para que pudiera establecer un monto sobre una responsabilidad civil. Entonces ahora no, ahora ya lo establece. Cuando va a establecer, ya lo dice, cuando va a establecer un monto es porque hay medios probatorios y él tiene la certeza de un estimado de cuánto en cuánto puede condenar a la persona. Es decir, no nos enfrentamos, si bien es cierto, a un sistema tasado, meramente reglamentado para valorar la cuantía de una indemnización, sino que mantenemos un estado, digamos, de sana crítica, pero eso es, digamos, es beneficioso para el proceso penal. A diferencia, pues, cuando lo teníamos de una manera un poco, diríamos, a discreción del juez, era de una manera que por momentos podría convertirse injusta. El juez, para él, podía apreciar que un daño tenía un monto mucho mayor y otro podría considerarse de que era un daño insignificante. Ahora se basa en medio a las pruebas y al sistema de valoración siempre que tenemos de sana crítica. Ahora, cuando se habla de esto, fíjense bien, cuando se habla de esto, la Corte en este tema de responsabilidad civil no solo considera de que se debe de hablar de dinero o que la reparación debe de ir en vías de establecer un pago. Por ejemplo, hay un caso que se denomina caso de las hermanas Serrano versus El Salvador. En este caso, la Corte condena al Estado de El Salvador no solo a dar una indemnización en dinero, sino que también a hacer unas disculpas públicas sobre este caso. Condena a que exige al Estado de El Salvador a que se publique la sentencia que da la decisión de la Corte, que se publique en los medios de comunicación y que se haga también del conocimiento de todas las instituciones involucradas en esto,
También establece una obligación para el Estado de que establezca un día de conmemoración de niños y niñas desaparecidos en la época del conflicto armado, porque de eso trata ese caso. Es decir, tiene otras variantes la percepción que la Corte Interamericana de Derechos Humanos da cuando un Estado, en este caso los jueces representan al Estado, van a condenar en responsabilidad civil. Si un juez quisiera ser más extensivo, ¿ya?, y no limitarse a lo que dice el código, que puede ser por indemnización de daños y perjuicios, por restitución o reparación de la cosa, 3 modalidades de responsabilidad civil, podría aplicar, digamos, un criterio de lo que utiliza la Corte Interamericana, ¿no?, según el caso concreto. Podría serlo, ¿no? O sea, aquí es donde también entraría en juego, ya de seguro eso diera motivo para un recurso, pero de eso se trata. Tendrían que activarse las demás instancias para ver qué opinan sobre eso y ver si es aceptado, si es válido en nuestro sistema. A mi juicio sí es válido también, dependiendo del caso, por supuesto, ¿no?, que pueda darse. Pero la Corte también hace otro enfoque de cómo se puede también responsabilizar al Estado en otras acciones que no necesariamente requieran dinero como tal. Cuando hay pluralidad de víctimas, la ley manda pues de que sean de manera conjunta las acciones que se van a entablar contra una persona, y lógicamente se nombra un representante de ellas. El artículo 100, vamos a ver, aquí dice el artículo 100, siempre el 120, en el inciso segundo dice de la siguiente manera: si en el hecho existen varios imputados o responsables civiles, la pretensión civil podrá incoarse contra todos o alguno de ellos. Si el actor civil no la exige contra una persona en particular, se entenderá ejercida contra todos. La solicitud de constitución dice de acto. Bueno, en este estaba hablando de que los imputados responsables sean varios, ¿no? Si no se menciona a un específico, pues se entiende a todo. Pero también cuando son varias las víctimas, pueden hacerlo en conjunto, ¿no?, como tal. Dice, la solicitud de constitución de actor civil podrá presentarse ante el juez de paz o ante el juez de la etapa de instrucción formal. Cuando se presente ante el juez de paz, deberá hacerse 24 horas antes a la realización de la audiencia inicial. La presentación de la solicitud ante el juez de primera instancia se realizará hasta por lo menos 15 días continuos antes del vencimiento del plazo de instrucción. Bueno, ¿por qué la ley consideró que debe hacerse 24 horas antes de la audiencia inicial y 15 días antes de la etapa instructora, que finalice la etapa instructora? Precisamente pues para garantizar el derecho a la defensa, de participación, de igualdad de armas en el proceso penal. Acordémonos que si la ley permitiera que en la audiencia inicial se presente la constitución de actor civil, no diera tiempo para que la contraparte pudiera alegar alguna nulidad de la Constitución. No diera tiempo para que la parte procesal también pudiera analizar los indicios o los medios probatorios que están solicitando, etc. Lo mismo sucedería si se diera 15 días antes de la finalización de la etapa instructora. Recordemos que es 15 días antes de la finalización del periodo de instrucción, no de la audiencia preliminar, que son dos cosas distintas. La fecha de finalización de la etapa instructora la conocemos desde el auto de instrucción. Ahí nos dicen tal fecha, el 15 de septiembre, el 15 de noviembre termina la etapa instructora. De ahí empiezan ya las solicitudes del fiscal o las del defensor y otras, y hasta después se señala la audiencia preliminar. Es 15 días antes de la finalización de la etapa instructora. Precisamente para eso también, ¿no?, para darle oportunidad a la contraparte de poder ofrecer prueba de descargo ante esa situación. Que eso así tiene que ser, ¿no? No podría ser en la audiencia preliminar
estar constituyéndose actor civil y presentándose los medios probatorios. Eso sería pues violación al principio de comunidad, no de comunidad de la prueba, sino de contradicción, porque no daría tiempo suficiente para que la contraparte pueda alegar alguna deficiencia o presentar medios probatorios. Dice, cuando se presente, bueno, aquí dice, la presentación de la solicitud ante el juez de primera instancia deberá realizarse por lo menos 15 días continuos antes del vencimiento del plazo de instrucción. La solicitud, dice, de demanda civil se hará saber al imputado, su defensor y a la persona que se señale como civilmente responsable, a quienes se les entregará copia de la solicitud. Estas podrán oponerse motivadamente a la constitución de la parte civil. ¿En qué aspectos se pueden oponer motivadamente? Bueno, en que quien se pretenda constituir actor civil no es la víctima, no tiene legitimidad en ser la víctima del delito o el damnificado del delito. En que los requisitos de escritura pública, por ejemplo, de la petición que presenta según la solicitud según el 120, no cumple con los requisitos. Podría establecerse que tal vez la víctima tiene algún vínculo con el juez. Allá pueden recusar también al juez sobre eso y modificarse, ¿no? Alguna circunstancia que pueda plantearse sobre esta situación. Dice, cuando varias personas concurran como damnificados a constituirse parte civil, podrán hacerlo conjunta o separadamente, pero si representan un solo derecho, deberán designar un representante común bajo pena de inadmisibilidad. Pero si representan un solo derecho, dice, es decir, todas están, el agravio ha sido para todas, es el mismo agravio para todos. Deberán designar un representante común bajo pena de inadmisibilidad. Ahora, dice el artículo 121, facultades y deberes del actor civil. Facultades y deberes del actor civil. En esto de las facultades y deberes, vamos a ver, dice, el actor civil podrá desistir expresamente del ejercicio de su pretensión, en el ejercicio de la acción civil, el actor tendrá las siguientes facultades: promover la pretensión civil e intervenir en todo el procedimiento en razón de su interés civil y para probar todo lo relativo a las consecuencias civiles del delito, formular las cuestiones de competencia o de recusación de los jueces, recurrir las resoluciones judiciales únicamente en lo pertinente al ejercicio de la acción civil. Y luego dice, la intervención en el proceso del actor no le exime del deber de prestar su testimonio. Bien, tiene 3 facultades y una obligación como tal. Cuando hablamos de promover la pretensión civil e intervenir en todo el procedimiento, bueno, este es parte del principio de igualdad procesal, ¿no? Como todos, y esto lleva a una consecuencia, o sea, cuando dice promover la pretensión civil e intervenir en todo el procedimiento en razón de su interés civil y probar todo lo relativo a las consecuencias civiles, esto se ve como una carga procesal, como tal, como una carga procesal que debe de hacerlo, porque de lo contrario puede ser condenado en costas procesales por haber desgastado el sistema como tal. Ahora, formular las cuestiones de competencia o de recusación de los jueces, eso pues ya será un punto aparte que podrá generar si el caso lo amerita, y luego recurrir las resoluciones judiciales únicamente en lo pertinente al ejercicio de la acción civil. O sea, me refiero, el abogado representante de la víctima en este caso va a recurrir únicamente en responsabilidad civil. Si hay una inconformidad sobre la resolución en materia penal, pues tendrá que ser el fiscal como tal el que recurra sobre eso. Acordémonos que desde el momento en que ya me constituyo como actor civil, el fiscal se desliga de esto y es mi abogado particular o el representante de la víctima que va a incoar esta acción y va a seguir con todo el proceso. Por eso dice la ley que va a recurrir de las resoluciones judiciales únicamente en lo pertinente al ejercicio de la acción civil. Luego dice, la intervención en el proceso del actor, dice, no le exime del deber de prestar testimonio.
Sí, de prestar testimonio en la causa penal. Es decir, el hecho de que yo me nombre a mi representante para que persiga la responsabilidad civil no quiere decir que voy a negarme o voy a abstenerme de decir, mire, no quiero colaborar con un testimonio para la acusación penal. Eso pues no tendría sentido como tal. No tendría sentido. Aquí vamos a relacionar el artículo 7, inciso primero del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Vamos a ver qué dice el artículo 7. Artículo 7 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Aquí está. Permítame. Está íntimamente relacionado con esto. Y dice de la siguiente manera. Aquí está. Dice principio de aportación. Los hechos en que se dice el inciso primero. Inciso primero. Los hechos en que se fundamenta la pretensión y la oposición que se conoce en el proceso solo podrán ser introducidos al debate por las partes. Bien, los hechos en que se fundamente la pretensión y la oposición que se conoce en el proceso solo podrán ser introducidos al debate por las partes. El principio de aportación. Solo el actor civil o su representante tiene ese derecho, ¿no? Como tal de poder, cuando dice de intervenir en todo el procedimiento en razón de su interés civil, de aportar, es el único que lo puede hacer. No pudiera hacerlo ni el representante de una empresa, ni un familiar que no esté legalmente constituido como tal, en ese caso. Ahora, nuestra constitución en el artículo 2 se refirió a el tema, diríamos, de la responsabilidad civil. Sin embargo, sobre esto no hay mucha jurisprudencia establecida en nuestro país sobre el tema de la responsabilidad civil. Dice el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley, dice, por daños de carácter moral. Por daños de carácter moral. Aquí menciona, digamos, el tema del carácter moral y ya vimos las connotaciones que puede tener este elemento de la responsabilidad civil en un proceso, ¿no? Ya con los lineamientos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y vamos a ver el último. Estábamos en el 122. Bueno, vamos a dejar este artículo ya para la última clase, para las próximas clases, perdón, que vamos a continuar con este tema. Ya estamos casi terminando el tema de la responsabilidad civil. Luego entramos a ver el tema de el derecho penal de menores, y con eso pues vamos a ir cerrando ya las unidades y los contenidos programáticos de este ciclo. Así que les invito a que sigan haciendo sus anotaciones, viendo el video. El día jueves y viernes vamos a tener clase de retroalimentación para evacuar los temas de esto de responsabilidad civil que tienen que ver con nuestro cuarto examen como tal, el cuarto examen, y ya solo nos quedaría, como dije, el último tema, la responsabilidad de menores. Así que nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la clase de retroalimentación. Pasen buenas noches.